En el emocionante mundo de la física, las leyes de Newton se alzan como un pilar fundamental que nos permite comprender y describir el comportamiento de objetos en movimiento y en reposo. Hasta ahora hemos explorado los principios básicos de las leyes de Newton, así como habilidades para descomponer y sumar fuerzas, con el objetivo de resolver problemas con una complejidad un poco más elevada. Ahora nos adentraremos en un análisis más detallado de las fuerzas en sí mismas, explorando para el día de hoy tres categorías esenciales: las fuerzas aplicadas, las fuerzas de contacto y las fuerzas de tensión. Enfoquémonos por el momento en las fuerzas aplicadas. Sus características principales son que son de origen externo, es decir, proceden de agentes externos al objeto o sistema en cuestión, como un ser humano actuando sobre una caja o una máquina moviendo un montón de tierra. La interacción puede ser directa, o sea, requieren un contacto físico directo entre el objeto y el agente. Sin embargo, esa interacción directa puede dividirse en dos categorías que hablaremos posteriormente de ellas, que son las de contacto directo y las de campo. Por el momento, la siguiente característica de estas fuerzas aplicadas es que poseen una enorme variedad de magnitudes y direcciones, cosa de las que van a carecer algunos otros tipos de fuerza, como por ejemplo la fuerza peso que vimos en lecciones anteriores, cuya dirección siempre apunta al centro de masas del cuerpo donde estamos presentes y su magnitud es una constante para el cuerpo celeste en el cual estamos parados. Ejemplos de las fuerzas aplicadas son empujar un carro, levantar una caja o tirar una cuerda. Todas estas son ejemplos de fuerzas aplicadas de contacto. Sin embargo, vamos a tener dos categorías para la interacción de una fuerza aplicada: las fuerzas que son de contacto directo y las fuerzas de campo. Una fuerza de contacto directo es aquella en la cual los dos objetos se encuentran en un contacto físico estrecho. Estas fuerzas surgen debido a la interacción entre las superficies o los constituyentes moleculares de los objetos en cuestión. Es decir, deben estarse tocando. Ejemplos de este tipo de interacción directa son las fuerzas de fricción, las propias fuerzas de contacto que veremos más adelante en esta presentación, o la tensión entre cuerdas. De hecho, la mayoría de las fuerzas que vamos a examinar en este curso de física básica general son todas fuerzas de contacto directo. Sin embargo, existen otro tipo de fuerzas un poco más exóticas. Las fuerzas de campo son hasta cierto punto fantasmagóricas, pues interactúan a distancia sin la necesidad de un contacto físico directo entre los objetos. Estas fuerzas se deben a la presencia de campos físicos en los espacios que rodean a los objetos. Un campo es una región en la que una propiedad física como la gravedad, la carga eléctrica o el magnetismo tienen cierta influencia. Cuando un objeto interactúa con un campo, experimenta una fuerza en función de la magnitud y la dirección del campo en ese punto. Ejemplos de este tipo de fuerzas incluyen la atracción gravitatoria de objetos muy masivos, la fuerza electromagnética y las cargas eléctricas. Para los ejercicios de lápiz y papel deberemos tener en cuenta que la característica más importante de las fuerzas aplicadas es que poseen una variedad de magnitudes y direcciones. Por lo tanto, esas van a ser las fuerzas externas que pueden afectar el estado del reposo de un objeto, y sobre la cual vamos a tener mucho cuidado en cómo están enunciados sus ángulos. Fuerzas de contacto. Las fuerzas de contacto, como mencionamos anteriormente, son las mismas interacciones directas de contacto directo en la cual se tocan los dos objetos. Estas fuerzas pueden manifestarse en una variedad de contextos y situaciones y son muy diversas. Ya hemos visto una, la normal, pero también podemos contar la fricción, la compresión y la tensión. Entonces, la fuerza normal como fuerza de contacto es aquella que emerge como parte de la tercera ley de Newton, acción-reacción. Si tenemos una masa que está en contacto con una superficie y esa masa ejerce una fuerza, peso o fuerza debida a la aceleración gravitacional, la superficie va a ejercer una fuerza opuesta, pero con la misma magnitud que denominamos la normal. Esa fuerza normal no solo va a ocurrir en el eje Y,
por la fuerza peso. También podemos tener dos objetos que interactúan en una horizontal. Si aplicamos una fuerza externa que genera una aceleración en todo el sistema, igual entre los dos objetos y sus superficies se van a generar fuerzas. Una fuerza que se ejerce desde el objeto número 2 al objeto número 1, porque el objeto número 1 estaría ejerciendo una fuerza interna hacia el objeto número 2 a raíz de la fuerza externa. Esas fuerzas internas son las fuerzas de contacto. Es importante tener en cuenta que las fuerzas de contacto no van a afectar a la aceleración gravitacional. Sin embargo, a veces nos piden tener que calcularlas. Así que hay que tener en cuenta que esas fuerzas de contacto existen y se generan al interior de un objeto. Y al igual que con la normal, existen puntos críticos. Si se exceden esos puntos críticos, las superficies de alguno de los dos objetos va a ceder y los objetos se van a quebrar. Una variación de este escenario es que no tengamos una sola fuerza externa, sino dos fuerzas externas. Eso va a aumentar el valor de las fuerzas internas de contacto, y a eso se lo denomina un fenómeno de compresión en el sistema. Una característica notable de estas fuerzas de contacto internas es que la fuerza que apunta al sentido positivo va a tener la misma magnitud que la fuerza que apunta en el sentido negativo. De allí que normalmente lo único que nos piden en esos ejercicios es calcular el valor o magnitud del vector, sin importarnos la dirección, ya que por definición sabemos que son dos fuerzas, no una, y una va a apuntar a 0 grados y la otra a 180 grados. Así que pues los ángulos importan un pepino, lo que importa es la magnitud. Y la demostración de esa ecuación la vamos a ver posteriormente en la parte matemática. Sin embargo, podemos anticipar que la ecuación que resuelve esa situación es esta, donde la fuerza de compresión o de contacto va a ser igual a esta expresión, que es básicamente una suma ponderada, donde la masa número 1 va a estar afectada por la fuerza que apunta hacia la izquierda y la masa número 2 afectada por la fuerza que apunta hacia la derecha. Pero nuevamente el fundamento matemático o demostración lo veremos en los siguientes videos de esta lección. Pero a partir de ese punto es importante tener en cuenta que muchas de estas leyes o fuerzas individuales van a tener atajos o ecuaciones puntuales que nos proporcionan instrumentos valiosos, evitándonos la necesidad de plantear una ecuación para un escenario general desde cero. Podemos reciclar fórmulas y aplicar procedimientos aritméticos más sencillos para resolver estos escenarios de manera eficiente. En consecuencia, ahí radica la importancia de la demostración. A través de la demostración y sus resultados finales, obtenemos ecuaciones estandarizadas y algoritmos fijos que facilitan el cálculo para situaciones triviales. Por ejemplo, a través de este algoritmo podemos simplificarlo para obtener la ecuación en la cual no tenemos dos fuerzas incidentes sino solo una. En este caso en el que hay una sola fuerza incidente, eso quiere decir que la fuerza que apunta hacia la izquierda vale 0. Si este término vale 0, significa que es 0 por la masa número 1 es igual a 0. Por lo tanto, la fuerza de contacto pasa a reducirse a una ecuación más simple, pero que representa en efecto un sistema físico menos complejo, lo cual nos revela otra de las características de estas ecuaciones algorítmicas. Entre más general, entre más casos puntuales represente la ecuación, más complicada va a ser, porque necesita una mayor cantidad de instrumentos matemáticos para poder representar una mayor gama de situaciones. Y lo contrario también es cierto. En la medida en que el escenario físico se hace más sencillo, la ecuación se simplifica. Las fuerzas de tensión son un tipo especial de fuerza que surge de objetos estirados o comprimidos con cuerdas, cables o resortes. Sin embargo, dado que los resortes pueden efectuar el proceso de elasticidad, y la elasticidad o fuerza elástica ya la abarcamos en la lección anterior, ahora nos vamos a concentrar en las cuerdas o cables. Normalmente para ejercicios de lápiz y papel que involucran únicamente fuerzas, las tensiones se representan con una T mayúscula. Lo que sí, ya sé, ese signo entonces se vuelve molesto y repetitivo. Es por eso que a algunos tipos de fuerza especiales les quitan las Fs y les dan un símbolo propio.
como la T mayúscula para la tensión en el contexto específico de una suma de fuerzas. Las fuerzas de tensión, especialmente de cuerdas y cables, se caracterizan por tener una variedad de direcciones o ángulos, lo cual las asemeja a las fuerzas externas simples, pero dependen de la fuerza peso y de la aceleración del sistema para poder calcularlas, es decir, sus magnitudes son reactivas a la situación del sistema, y eso las asemeja a las fuerzas de contacto como la normal. Un aspecto escondido en esta característica es el hecho de que la aceleración del sistema va a afectarnos. Y en consecuencia vamos a tener dos tipos de tensiones generales. Las tensiones estáticas cuando el objeto de masa no se está moviendo y las tensiones dinámicas donde el objeto de masa sí se está moviendo. Normalmente pues las cuerdas y cables también tienen masa. Sin embargo, para los cálculos de estas tensiones generalmente se calculan con respecto a cuerdas y cables ideales con un punto crítico de rompimiento infinito y con una masa infinitamente pequeña. Una de las características de las tensiones estáticas es que podemos tener una variedad de ángulos significativa. Por ejemplo, podemos tener una masa que cuelga en un punto, esa cuerda cuelga de otras cuerdas, pero podemos tener otras cuerdas que sostienen en otras direcciones. Podemos tener una infinita variedad de cuerdas, cada una con sus propias direcciones de tensión. Y cada una de esas tensiones va a afectar al equilibrio estático del objeto. La característica que sí podemos determinar en general es que la aceleración en una tensión estática es igual a 0. Problemático de estas situaciones es el hecho de sumar correctamente los ángulos. Es muy común y problemático el hecho de que los ángulos no se den siempre en un valor absoluto desde el brazo derecho del eje X. Es decir, si tenemos una cuerda en esta dirección, pues la van a dar con el ángulo que es. Pero si tenemos una cuerda en esta otra dirección, no nos van a dar este arco, que es el arco que necesitamos, sino que nos van a dar el arco pequeño. Y ese arco pequeño puede generar problemas a la hora de hacer el análisis de fuerzas. Es por eso que una de las pasos primordiales para poder resolver un problema de tensiones estático con variedad de ángulos es hacer la conversión de los ángulos desde el arco que da el enunciado al arco trigonométrico que empleamos en las definiciones de la suma de fuerzas y la suma de vectores, en donde se debe medir desde el eje X positivo en contra de las manecillas del reloj. Las tensiones dinámicas son un poco más restringidas en sus ángulos, pero vamos a tener tres casos generales, cada uno en complejidad creciente. Una tensión en horizontal, donde la tensión va a funcionar como una fuerza externa aplicada y funcionará básicamente igual con la vertical. Las ecuaciones no van a cambiar. Sin embargo, las tensiones también pueden ocurrir en plano inclinado, donde, como hemos visto en lecciones anteriores, algunas definiciones trigonométricas cambian para ajustarnos al giro del plano inclinado para poderlo resolver fácilmente. Sin embargo, los ejercicios que posiblemente nos fastidien más la existencia y que pueden ocurrir tanto en tensión estática como en tensión dinámica son los de poleas, para el cual dedicaré una lección especial y muchos ejercicios. En cualquier caso, esta es como la descripción teórica simple de las fuerzas que traemos a colación para esta semana. En los siguientes videos que vamos a tener en la lección, vamos a hacer las demostraciones para algunos escenarios generales de estas fuerzas y a resolver ejercicios triviales. Bien, eso fue todo por el momento. En la descripción del video voy a dejar enlaces a más ejercicios y conceptos teóricos de las leyes de Newton. Si les gustó el video, no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.